en cada lección de esta temporada que hemos titulado Mente Feliz. Qué grato es poder saludarte. Felicitaciones por el tiempo que estás dedicando para el estudio de la Biblia. Y en esta temporada vemos cómo la Biblia puede iluminar nuestra mente, cómo la Biblia puede curar nuestras heridas internas y puede evitarnos dolor que trae las consecuencias de nuestras malas decisiones. ¿Cómo tener una mente feliz? Hoy hablaremos de un elemento esencial en nuestra vida para tener una mente feliz. Así que bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Y quiero saludar a Joana, con quien compartimos este espacio. ¿Cómo está, Joana? Pastor, estoy muy bien y muy feliz porque esta serie está siendo de bendición. Tengo certeza que estamos nosotros aprendiendo de la Biblia y principalmente, ¿qué te parece si también tenemos junto un elemento especial que es una revista gratuita, la revista Esperanza Nuevo Tiempo, Mente Feliz? ¿Tú quieres mejorar tu gestión emocional? ¿Tú quieres tener bienestar junto a tu familia? Entonces el pastor nos va a decir cómo podemos obtener esta revista gratuita. De manera muy sencilla, tú puedes enviar un mensaje a nuestro número de WhatsApp, más 5512 98 100 14 60. Te repito el número, más 5512 98 100 14 60. Además, tú puedes disfrutar del contenido en nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Te recuerdo que es totalmente gratis y está disponible para ti. Así que aprovecha. Puedes ingresar al sitio web o enviarnos un mensaje al WhatsApp que ya te mencionamos. Hoy hablaremos sobre uno de los elementos más importantes que tiene que ver sobre cómo curar nuestro corazón, nuestras heridas, nuestras experiencias y nuestras relaciones. Cuando hablo de la palabra perdón, probablemente para muchos sea la palabra más difícil de pronunciar, pero también más difícil de poder dar. Tanto pedir perdón y dar perdón es un acto de amor. Es imposible poder ofrecer perdón si es que no hay amor. Es imposible pedir perdón si es que no hay humildad. Mas el perdón es tan necesario en nuestra vida. Y es la única medicina que, aunque desagradable para muchos, la única que puede curar relaciones rotas, experiencias desagradables o algunas cosas que en la vida no suceden. Porque el perdón tiene que ver con la voluntad que el ser humano ejerce en sí para poder abandonar por lo menos tres cosas. En primer lugar, el resentimiento. En segundo lugar, la indiferencia. Y en tercer lugar, el hecho de juzgar y condenar de manera repetida a quien te hizo daño de manera injusta. Entonces, te libra en sí de estas tres calamidades que el ser humano puede tener. Indiferencia, actitud de juzgar y el resentimiento, que con el tiempo esto va generando odio, sentimiento de venganza y finalmente va destruyendo totalmente tu interior. Además, cuando tú ofreces perdón, el perdón te lleva a practicar compasión, bondad y amor hacia una persona que te ha herido. El perdón no finge, o sea, el perdón no dice, tranquilo, no pasó nada. No. El perdón, al ofrecerlo, reconoce que hubo una herida, que hubo un problema. ¿Qué cosa es lo que te ayuda el perdón? El perdón te ayuda a dejar el pasado en su lugar y no te permite cargar en tu vida un peso innecesario o arrastrar el dolor del pasado al futuro. Hay tanta gente que en el presente no es feliz y en el futuro tampoco lo será porque no es capaz de cortar las experiencias dolorosas del pasado y dejarlo ahí en su lugar. Ahora, Dios entiende nuestro dolor. Y hay varias promesas en la Biblia donde menciona que Dios está tan cerca de aquellos que están con el corazón herido. Una de las promesas está en Salmos 34, 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Dios no ignora tu dolor, Dios sabe que la ofensa sucedió, pero la mejor medicina para poder curar eso se llama perdón. El perdón es tan necesario en la vida que incluso tiene que ver con la salvación. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Si nosotros no perdonamos, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Ahora, el perdón no cambia necesariamente a la persona que ha cometido el error.
En algunos casos, obviamente, buenos, la persona después de ser perdonada dice, bueno, estoy arrepentido, estoy arrepentida, no más voy a hacer esto, porque he recibido el perdón de manera inmerecida, yo no merecí el perdón, entonces si esto lastima tanto, yo no más voy a continuar. Eso es el impacto positivo que puede traer el perdón. Sin embargo, hay otro grupo de personas que no les importa mucho. Ser perdonadas o no ser perdonadas, no les importa. Ellos disfrutan de aquello que hacen. Pueden ser perdonadas una y otra vez y ellos van a continuar haciendo su propia vida. Van a repetir sus propios errores y ellos van a aprender a convivir incluso con cierta indiferencia, con cierto resentimiento y con su propia vida. Ahora, el perdón cambia mucho en sí a la persona que ofrece. Incluso cuando uno ha sido herido y ofrece el perdón, cambia mucho dentro de ti, porque dentro de ti vas a curar aquellas cosas que pueden destruir tu salud. Entonces, el perdón ofrecido es importantísimo. Lo vamos a necesitar en todo momento de la vida. Y qué bueno sería que cuando nosotros lo recibimos, podamos reconocer nuestros errores, admitir que nos equivocamos y que en el perdón también podamos encontrar la oportunidad para poder cambiar. Así nuestra mente va sanando, tanto aquel que ofrece como aquel que recibe. Ahora, también quiero que sepas que el perdón es un acto de fe. ¿Por qué es un acto de fe? Porque cuando tú perdonas, tú estás entregando a la otra persona por amor algo que no merece, obviamente, pero también reconociendo que Dios es el único encargado de juzgar con justicia. No va a ser por tu propia venganza, no va a ser por tus propios esfuerzos o medios para retribuir el mal de alguien que te hizo. No, Dios es justo y Dios sabe cómo resolver esta situación. Así que tú dejas a un lado el deseo de venganza y dices, Señor, yo perdono porque tú has colocado amor en mi corazón y porque yo no quiero que este resentimiento me traiga tanto mal, este odio y sentimientos de venganza puede destruir mi vida, todo lo dejo en tus manos. Es allí que Dios, obviamente, es el único que sabe equilibrar entre justicia y misericordia. Yo confío en Él y dejo todo en sus manos. Más aquí vienen varias preguntas. ¿Puedo perdonar muchas situaciones de que abrieron heridas en mi vida y continuar al lado del ofensor? ¿Perdonar significa olvidar? Bueno, vamos a ver qué dice la Biblia sobre estas preguntas. Y antes, como siempre, vamos a orar. Oramos. Querido Dios, suplicamos que tu Santo Espíritu pueda una vez más hablar a nuestro corazón a través de tu palabra. Enséñanos a perdonar, así como tú nos perdonas. Cura nuestras heridas internas, sana por favor nuestro interior y no permitas que podamos abrigar sentimientos de odio, de venganza, resentimiento, no podamos siempre estar masticando el pasado que nos trae dolor. Por favor, ayúdanos para comprender este tema y para vivir, aplicar esto en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. 7 respuestas a 7 preguntas en 7 minutos. Querida familia, iniciamos con el desarrollo del tema número 3. Perdonar cura. Pastor, muchos en este momento que están a través de la sintonía, de repente están viviendo en el resentimiento, pero quieren desarrollar este atributo del perdón. ¿Y qué consejo nos da Jesús? Porque en ese contexto donde él estaba viviendo fue maltratado y humillado. ¿Qué dice la Biblia? El libro de Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Dice así: para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Es interesante notar en lo que Pedro hace un énfasis especial en que necesitamos seguir las pisadas de Jesús.
No existió en este planeta mayor injusticia que aquello que hicieron con Cristo. Injusticia total. Y finalmente Él fue condenado por algo que nunca cometió. Y sabemos que Él llevaba la culpa nuestra. O sea, Él se colocó en nuestro lugar. Mas ¿qué cosa es lo que Jesús hizo cuando fue humillado, maltratado y cuando de manera natural podría expresar ira o deseo de venganza? Él simplemente dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Cuando nosotros pensamos en esa escena, podemos decir: ¿significa que yo siempre voy a hacer eso en mi vida? El texto dice: ejemplo Cristo ha dado para que ustedes puedan seguir sus pisadas. Y esto puede parecer imposible en la vida, mas quiero decirte que es necesario. Porque el peor dolor que el ser humano puede tener en la vida es cargar resentimiento y odio. Eso va a traerle enfermedades mentales, físicas y obviamente también espirituales. Ahora, hablando del perdón, el perdón ofrecido hacia nosotros de parte de Dios, no creas que no valió nada. El perdón es gratuito, pero se pagó un precio altísimo. Y la Biblia me enseña que incluso para poder perdonar a alguien, uno hay que pagar un precio, el precio del dolor. Ahora, el asunto es que nosotros al perdonar podemos curar nuestras heridas, pero en el caso de Jesús no estaba cometiendo nada malo, Él estaba asumiendo nuestra responsabilidad y siendo condenado por nuestros pecados. Ahora hablemos del perdón desde otro punto de vista. Cuando vamos al desierto a acompañar al pueblo de Israel en su trayectoria de Egipto hacia Canaán, vemos que aproximadamente 600,000 personas Dios libró con mano poderosa de Egipto y los condujo a la tierra prometida. Durante todo ese trayecto, Dios los perdonó tantas veces. Pero, aquí hay un pero. ¿Cuál es el pero? De los 600,000 que salieron, solo 2 entraron a la tierra prometida. ¿Qué significa eso? Dios perdonó, pero ellos tuvieron que asumir consecuencias de sus actos. ¿Correcto? Entonces, vamos a hablar aquí de manera específica. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando existe maltrato físico? ¿Qué sucede cuando existe violencia sexual? Cuando hay abuso sexual o abuso psicológico. La persona puede perdonar. La otra persona puede recibir el perdón, pero tiene que asumir consecuencias de sus actos. ¿Por qué razón? Porque si no, tampoco el perdón tendría significado. Perdonar no es pasar por alto las consecuencias. Perdonar es soltar de nuestro corazón la experiencia dolorosa. No evitar las consecuencias, porque eso sería injusticia. Imagínate una persona que abusa una vez, abusa otra vez, abusa, te perdono, y sigue abusando. No. Te perdono, pero hay consecuencias que tienes que asumir. Recordemos que el perdón bíblico incluso está dentro de un contexto de justicia, porque finalmente Dios que juzga y Él va a dar a cada uno su recompensa. Entonces hay justicia, pero aquí en la tierra también Dios establece autoridades para que nosotros podamos buscar para que ellos puedan ejercer justicia ante ciertos actos que no podemos permitir que estos continúen. Entonces el perdón no quita al otro la consecuencia. Hay consecuencias que se tiene que siempre asumir. Ahora, es importante darse cuenta que el perdón toma su tiempo para desarrollarse. Es personal y en muchos casos, obviamente, es un milagro. Sin embargo, cuando uno ofrece el perdón, uno lo ofrece porque quiere estar en paz. Pero eso no significa que porque tú abusaste, ya no importa, no voy a decir nada, no hablar nada. No. Yo te perdono. No hay resentimiento, no hay odio, no hay nada de eso. Pero sí hay consecuencia por el acto que has hecho. Entonces, el perdón lo que promueve es la curación de la herida que se abrió.
aun cuando la consecuencia tenga que ser asumida. El perdón obviamente evita que la herida pueda seguir sangrando con el tiempo. El perdón es la medicina, es la cura para un corazón herido. ¿Qué cosa es el resentimiento? Perpetuar, alargar, acabar con el ser humano. Y muchas personas obviamente mejorarían mucho su salud mental si practicasen el perdón. Inclusive personas sanarían físicamente si es que perdonarían más. Porque muchas de nuestras enfermedades tienen su raíz en el sentimiento de odio y de venganza que hay en el corazón. Por eso Jesús me enseñó a perdonar. Ahora te pregunto, Dios perdona a todos los seres humanos, ¿correcto? Sin embargo, aun cuando recibimos de Dios el perdón, hay consecuencias que asumimos en la vida. Dios perdona, por ejemplo, a alguien que practicó la promiscuidad sexual, lo perdona. Y la persona puede vivir sin culpa. Pero si esa persona allí, mientras estaba realizando, ¿no?, sus propios deseos, se contagió de VIH, Dios le perdona, pero la consecuencia se asume. Necesitamos separar las consecuencias del perdón. Dios te libra de la culpa. Tú no necesitas más sentir que eres el mismo. Tú ya dejaste eso en el pasado, pero hay consecuencias que sí se asumen. Entonces, Cristo nos enseñó en su palabra a perdonar siempre, aun en las peores circunstancias, pero también enseñó que las consecuencias del pecado son dolorosas. Por eso es que Dios colocó principios en su palabra para librarnos de las consecuencias. Pero aún así, si fallamos, recordemos que hay perdón, hay oportunidad y podemos andar sin culpa en la vida. Qué increíble saber que Dios nos invita a poder recibir ese perdón y librarnos de la culpa. Y pastor, ya que estamos en Biblia Fácil y tenemos nuestra Biblia en mano, hay una historia muy conmovedora que es la historia de Cristo. Y él, antes de ser arrestado, inclusive estaba orando. Pero ¿qué le pidió al Padre en ese momento en el huerto del Getsemaní? Mateo capítulo 26, versículo 39 dice: Jesús se adelantó un poco, cayó con su rostro en tierra y oró: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Sin embargo, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. La oración de Getsemaní nos ha servido para poder reflexionar en varios aspectos de la vida. Recordemos que Jesús estaba pagando el precio de nuestra culpa. O sea, para Él ofrecernos el perdón y para que el perdón sea gratuito para nosotros, alguien tuvo que pagar la culpa. ¿Te das cuenta que la culpa se paga? Y aunque el perdón para nosotros llega de manera gratuita, Cristo pagó y pagó un alto precio. Entonces, Jesús mismo sintió el peso de perdonar. ¿Cuál era el peso? Dar su propia vida, pagar la culpa que Él no había cometido, para que podamos nosotros tener perdón. Incluso aquí en su oración, Él llega al Padre y le dice: Señor, ¿podría retirar esta copa? ¿Habrá otra manera de poder perdonar sin pasar por este dolor? Y el silencio del Padre le dijo que no, que era la única manera. Ahora entiende la situación. ¿Sabes que el perdón que ofrecía, qué cosa implicaba? Experimentar una angustia que nosotros nunca sentiremos. Nosotros disfrutamos. Ay, Señor, gracias porque tu perdón gratuito. Ay, hijo, perdón llega gratis, pero tú no sabes el sufrimiento que yo pasé para que hoy pueda disfrutar del perdón. Tanto fue su angustia que el texto bíblico, el otro evangelio, dice que Jesús llegó a sudar gotas de sangre. Y a partir de allí se acumularon todas las injusticias contra Él. Él recibió escupitajos en la cara, latigazos, bofetadas, puñetazos, fue clavado, una corona de espinas en su cabeza y finalmente en la cruz. Ahora, muchas veces el perdón coloca al que perdona en el mismo barco del transgresor. Jesús no tenía culpa de nada, mas Él se colocó, sufrió todo eso para ofrecernos el perdón. Entonces podemos darnos cuenta de que no somos tan diferentes del culpable como pensamos, porque el potencial para hacer el mal también está dentro de nosotros. Ahora, fijémonos en nuestra realidad. Para que Jesús nos perdone, Él tuvo que asumir nuestra culpa y sufrir dolor para perdonarnos. Pero en nuestro caso, nosotros sí somos culpables de las ofensas que hacemos. Jesús sufrió como inocente. En nuestro caso, necesitamos perdonar
porque también nosotros fallamos y vamos a pedir perdón en la vida. En la Biblia hay una escena muy linda donde un leproso, un hombre llamado Simón, fue perdonado por Jesús y lo invitó a una cena. Y allí también aparece otra mujer que fue perdonada por Jesús. Todos la condenaban y ella quiso agradecer a Jesús comprando un frasco de nardo, del perfume más caro, costaba 300 denarios, era el sueldo de un año, imagínate, solamente para un frasco de perfume, y lo trajo allí para colocarlo a los pies de Jesús. Simón, al ver esto, él quiso hacer algún tipo de reclamo. ¿Qué hace está allí? Jesús cuenta allí una parábola, una historia. Y en esa historia solamente entendía él y esta mujer. Y la historia era de dos deudores. Dice, ¿qué te parece, Simón? Dice, un hombre tenía dos deudores. Uno le debía más que el otro, pero al final perdonó la deuda de ambos. Y la pregunta que le hace Simón es, ¿a cuál de ellos amará más el acreedor? Y claro, la respuesta es obvia. Amó más a aquel que perdonó más. Y Jesús le dice, muy bien, has juzgado muy bien. En este sentido, ¿qué cosa le estaba diciendo Jesús a Simón? Simón ahí se sintió avergonzado, porque juzgaba y despreciaba a María por ser pecadora, pero sin embargo Dios le había perdonado a él también por ser pecador. Nosotros a veces no ofrecemos el perdón a alguien porque nos creemos superiores o mejores. Yo no perdono, ¿acaso tú no vas a necesitar de perdón también? Mira, nosotros no podemos quebrar un puente por el cual necesitamos pasar en la vida. No puedes. Todos necesitamos cruzar por el puente del perdón. A veces los seres humanos resistimos y despreciamos a los demás y no perdonamos porque nos creemos perfectos. Pero ahora viene Jesús y dice, espera un momento, ¿acaso también a ti no te perdono? ¿Y por qué a ti te cuesta tanto perdonar? Entonces, el perdón para Jesús tuvo un alto precio. Nosotros también cuando perdonamos a alguien necesitamos ser conscientes que nosotros perdonamos y pagamos un precio, pero por las consecuencias que nosotros mismos tenemos que asumir. Jesús asumió consecuencias que no eran para Él y así Él lo pagó para perdonarnos. Nosotros tenemos que ser el ejemplo de Jesús, el ejemplo para poder perdonar a las personas porque también necesitamos del perdón de otros y del perdón de Dios. Y si Jesús pagó un alto precio por perdonar, ¿por qué nosotros también no podemos pagar un precio por perdonar a alguien? Pastor, y estamos en el episodio de hoy aprendiendo y sabiendo que perdonar cura. Y también, capaz alguien que está a través de la sintonía está queriendo en este momento saber qué promete Dios con nuestras transgresiones y nuestros pecados. El perdón de Dios es diferente a lo que los seres humanos podremos ofrecer. Isaías 43:25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor a mí y no me acordaré de tus pecados. Es interesante. El perdón de Dios es completo, el perdón de Dios es absoluto. El perdón de Dios es así, tú pediste perdón, hubo arrepentimiento, yo te perdoné, ya está, tú eres santo delante de mí. Es interesante cómo un pecador puede ser justo, puede ser justificado al recibir la gracia o el perdón de Dios. Pero ¿qué sucede? Con el ser humano es diferente. El ser humano tiene sus recuerdos. Entonces, cuando el ser humano dice yo te perdono, no significa, ya me olvidé completamente. No. El ser humano recuerda lo que pasó. Entonces, para comenzar, cuando perdonamos, no finjamos de que, bueno, ya está todo olvidado. No, uno recuerda, a menos que tenga amnesia o algún problema en la cabeza que ya olvide por completo, pero uno recuerda. Hay que admitir que hubo un hecho doloroso, hay que admitir que hubo dolor, hay que admitir que hubo tristeza y hay que admitir que lo expresamos de alguna manera. Sin embargo, el perdón, ¿qué cosa significa? Sanar aquella herida para poder recordar el hecho sin más sentimiento de venganza, ni de odio, ni de algo que pueda destruir nuestro interior. Tocando aquí un punto específico, por ejemplo, cuando una persona adultera, ¿no? Vamos a imaginar aquí una pareja de esposos donde el cónyuge engaña y quiere reconciliación. ¿Cuál debería ser el deber? Obviamente debería expresar arrepentimiento y la persona ofendida
necesita también dar el perdón. Es necesario perdonar. Sin embargo, el verdadero arrepentimiento va a llevar a un cambio de comportamiento. Y el cambio de comportamiento es que la persona arrepentida va a admitir que se equivocó y nunca más va a entrar en eso. Ahora, cuando la otra persona se acostumbra a eso, a siempre pedir perdón, recibir perdón, pedir perdón, entonces se ha olvidado de que también nuestras acciones tienen consecuencias. Ahora, la persona sí ya va a enfrentar obviamente el dolor de la culpa, la soledad, en fin. Nosotros necesitamos nuevamente entender que las cosas para que se solucionen de manera correcta necesita haber perdón y también un cambio de actitud hacia cierta situación. En el caso de nuestros pecados con Dios, Dios borra nuestros pecados, no se acuerda más de ellos. En el caso de los seres humanos, nosotros nos acordamos del pasado, nos acordamos del dolor, pero Dios sana nuestras heridas, Dios cura nuestro interior y es nuestro deber al sentir o al ofrecer perdón o recibir perdón que haya un cambio de comportamiento. O si no, aquí viene el otro asunto, como ya vimos, la acción tiene su propia consecuencia. Yo puedo perdonar a alguien y decir, te perdono, sin embargo, yo me distancio, yo me alejo, te perdono, pero las consecuencias son estas. ¿Correcto? El perdón no se hace cómplice del mal. El perdón libera, desata. El perdón cura las heridas. Pero eso no significa que vives amarrado a aquello que te causa dolor. Pastor, y siguiendo con esa línea de pensamiento, y existe ese cambio, esa decisión, pero ¿será que habrá alguna condición que Dios plantea y nos enseña para poder nosotros y saber que Dios nos perdona de nuestros pecados? Claro, Mateo capítulo 6, versículo 12 dice, perdona nuestras deudas como también perdonamos. Y el versículo 15 dice, si no perdonas a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Si nosotros queremos recibir el perdón de Dios, necesitamos aprender a perdonar a los demás. ¿Sabes que el perdón de Dios un día tiene su límite, un día la gracia se cierra y se va a acabar? Mientras tanto hay que aprovechar. Ahora, como seres humanos necesitamos aprender, así como recibimos el perdón de Dios, aprender a dar, ofrecer el perdón a los demás. Si Dios me perdonó, ¿quién soy yo para no perdonar al otro? Yo también me equivoco. Jesús incluso cuenta una historia de que a alguien se le perdonó una grande deuda, mas después que fue perdonado, fue y quería asfixiar a otro que le debía menos. Págame la deuda. No tuvo misericordia, no le perdonó. Y después cuando nuevamente comparecieron ante el juez, dice, muy bien, como tú no perdonaste, yo también no te perdono la deuda. Entonces, así como buscamos el perdón de Dios y recibimos el perdón de Dios, necesitamos aprender a perdonar a los demás. Pastor, y para nuestra tranquilidad emocional y mental, ¿cómo entonces debemos nosotros aprender a perdonar los unos a los otros? Colosenses capítulo 3, versículo 13 dice, soportaos y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja de otro, de la manera que Cristo os perdonó, así deben perdonar. Sabes que muchas veces el perdón va a ser un proceso, va a ser doloroso, mas es necesario perdonar. El perdón cura, el perdón trae cambios, el perdón sana las heridas. Y Jesús dice así, o la palabra de Dios dice así, tienes que perdonar así como Dios te perdonó. Que el perdón sea completo, sea sincero, sea íntegro. De esa manera tendremos una mente feliz. Que Dios nos ayude a perdonar así como recibimos su perdón. Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra y porque en esta lección comprendimos la necesidad de ofrecer el perdón así como tú nos perdonas. Cura nuestras heridas internas y permítenos, por favor, perdonar, no guardar en nuestro corazón resentimiento ni sentimientos de odio o venganza. Ayúdanos a seguir tus pisadas. En el nombre de Jesús. Amén. Y con esta oración de liberación, nosotros terminamos la programación de Biblia Fácil. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para continuar comprendiendo el plan que Dios tiene para tu vida. Dios te bendiga. 当这声音心跳加快，眼神交汇，一切不再平凡。你的笑容我无法抗拒。
心中知了你的位置。漫长夜晚响起温柔，思念随风每一分每秒。我们的爱如星光永恒，照亮前路无惧风雨。爱在心间无法言喻，每个瞬间想你在身边，天涯海角随你走过，唯一的爱永远不变。永不变。你的微笑如春风拂面，带来希望没有一丝阴影，心底悸动无法隐藏，就算世界变幻莫测。想起温柔，思念随风每一分每秒，我们随风的一分每秒，我们的爱如星光永恒，照亮森林无惧佛眼，每个瞬间想要你在身边，天涯海角随你走过，唯一的爱永远不变。爱在心间无法言喻，每个瞬间想要你在身边，天涯海角随你走过，唯一的爱永远不变。爱在心间无法许多言，每个瞬间想要你在身边，天涯海角随你走过，唯一的爱永远不变。你的微笑如春风拂面，带来希望没有一丝阴影，心底悸动无法隐藏，就算世界变幻莫测。你的微笑如春风拂面，带来希望没有一丝阴影，心底悸动无法隐藏，就算世界变幻莫测。爱的永恒无需多言，只要有你心意足矣，携手并肩走过风雨，一起守护我们的未来。